Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bien, hermano. Qué bueno, qué gusto nuevamente estar por aquí. Pero pues también esta es la última clase tanto del año como de la serie que estamos viendo. Ha sido una serie muy nutritiva, ha sido una serie muy bonita porque hemos conocido tal vez hasta lo que ni nos imaginábamos que podría haber existido. La serie se titula como Conociendo la Biblia. Y ahorita el tema que vamos a ver es cuál Biblia, de toda la gama de traducciones que hay, cuál es la que debemos estar usando para nuestros devocionales, para nuestros estudios e incluso hasta para evangelizar. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar este estudio porque está muy interesante. Y este texto, lástima que olvidé, ahorita que lo estoy recordando, olvidé ponerlo. El texto base de este momento. Está en Mateo 5:18, se los voy a leer. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ha sido bastante edificante estos días porque nos hemos nutrido de tantas cosas que a lo mejor ni conocíamos de la palabra de Dios. Descubrimos que para este libro no hubo un editor, cosa que actualmente en los libros modernos, todos los libros deben de contar siempre con un editor, en ese caso no lo hay. No hubo una casa editora que asesorara a los autores, no la hubo. Este periodo de escritura de la palabra de Dios se escribió más o menos de 1400 a 1600 años. Se participaron alrededor de 40 a 50 personas, todas de diferentes oficios y estratos sociales. Se escribió en 3 idiomas, que es el hebreo, arameo y griego. Dentro de su contenido aparecen por lo menos 2.930 personajes. Terminada su compilación, contiene más o menos 1.189 capítulos, 31.173 versículos, contiene cientos de miles de palabras y más de 3 millones de letras, además de que tiene temas literarios como son la prosa, la poesía, el romance, misterio, ciencia e historia. ¿Algo más querían de la Biblia? Creo que es un libro demasiado completo para el acervo cultural de la humanidad. También descubrimos algo muy importante. Según la palabra de Dios en Juan 1:1, en la versión de Biblia del Oso, dice, en el principio ya era la palabra, y aquel que es la palabra era con él Dios, y la palabra era Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es un símbolo de que Jesucristo está en nuestras vidas. Eso es lo que simboliza. Es el anhelo de nuestro Señor tener una comunión con nosotros mediante su palabra. ¿Esto aquí quiere decir? Que si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a conocerlo más, vamos a tener intimidad con nuestro Señor para que haya una fraternidad entre Él y cada uno de nosotros. Entonces, la Biblia simboliza la presencia de nuestro Señor físico en nuestras manos. Es un símbolo. No estamos diciendo que la Biblia se convierte en Cristo en nuestras vidas, no. Simboliza que Cristo está en nuestras vidas y se está fraternizando, se está intimando con nosotros. También vimos algo muy interesante, lo que son los libros deuterocanónicos y los libros apócrifos. Vimos que son los mismos, nada más que la Iglesia Católica toma estos libros como deuterocanónicos. Vamos a recordar que los libros deuterocanónicos para la Iglesia Católica son llamados como el segundo canon. Y para los protestantes, los reformadores, no reconocemos
como segundo canon, los reconocemos como libros apócrifos. Y incluso hasta vimos las diferencias que hay en las escrituras, porque no van acorde con el tema principal. ¿Se acuerdan cuál es el tema principal? La Biblia es cristocéntrica. Y vimos algunas inconsistencias en esos libros deuterocanónicos. Posteriormente, dentro del lapso de este escrito de 1400 años, hubieron muchos hombres, muchos autores que fueron parte de este canon, desde príncipes de naciones potenciales en aquella época, estoy hablando, por ejemplo, de Moisés como príncipe de Egipto, hasta humildes campesinos que prácticamente no tenían educación académica tan exuberante. Sin embargo, Dios los usó para que fuera parte de ese canon de este hermoso libro. Pasando más adelante, vimos lo que son los textos recibidos, los textos críticos, las traducciones literales y las traducciones dinámicas. Incluso hasta por ahí vimos un ejemplo de cómo hubiera sido una poesía romántica traducido del inglés al español y cómo cambian muchas cosas precisamente para hacer esas adaptaciones al lenguaje. Ahora, ya con todo este contexto, vamos a entrar de lleno a lo que son las diferentes versiones, las diferentes traducciones. Mis hermanos, yo no sé cuántas traducciones conozcan ustedes. Existe la Reina Valera, existe la Nueva Versión Internacional, existen la misma Reina Valera en diferentes revisiones, existe la Biblia de las Américas, existe la Biblia de los latinos, existe la nueva traducción viviente, existe la traducción del lenguaje actual, Dios habla hoy. Existen muchas, muchas traducciones, pero ¿cuál es la que realmente podemos nosotros utilizar para nuestro uso y que debamos nosotros confiar en la buena traducción? Miren, vamos a empezar con la que no debemos utilizar. ¿Qué les parece? Y lo digo con mucho respeto, pero pues ahora sí que por ahí dicen la verdad es la verdad y la verdad no peca pero incomoda. Esta Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, es una traducción que los testigos de Jehová acuñan como la única, original y fiel a los manuscritos originales. Lo curioso de esto es que los escritores, los traductores de esta Biblia son anónimos, so pretexto de que consideran el anonimato porque no quieren recibir ningún crédito sobre esta traducción. Ellos dicen que con el anonimato, el único crédito que se le da es a Jehová por ser el único autor de la palabra de Dios. Lo cual está bien, es correcto, o sea, en esencia está bien la idea. Pero en la práctica, también nosotros debemos saber quiénes están detrás de cada una de las traducciones para que nosotros estemos confiados de que fue una traducción confiable. Hablar de esta obra, de la traducción de los Testigos de Jehová, es un tema muy extenso y a lo mejor en otra ocasión lo vamos a ver con más detalle, con más minuciosidad, si ustedes así lo desean. Y si así lo desean, por favor, no duden en mandarme un mensaje o algo y con mucho gusto tratamos el tema. Aquí nada más vamos a ver algunas comparaciones, algunas contradicciones que existen entre esta Biblia y la Reina Valera, por ejemplo, que es la que comúnmente usamos nosotros y conocemos mejor. Por eso es que yo, con base a estas comparaciones que vamos a ver, yo en lo personal no recomiendo más que solamente como consulta y comparación
pero yo no recomiendo esta Biblia para uso devocional o para uso de estudio. Bien, vamos a ver algunas comparativas de esta traducción y el por qué está totalmente tergiversada. Vamos a recordar que los testigos de Jehová no reconocen a Jesucristo como una entidad divina, no lo reconocen. No reconocen como que es el Hijo Dios dentro de lo que es la Trinidad. De hecho, ellos niegan la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, Hebreos 1:6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Es lo que dice la Reina Valera. La de los testigos de Jehová dice, pero cuando introduce de nuevo a su primogénito de la tierra habitada, dice, y todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Hay una gran diferencia entre homenaje y adorarle. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él de lo que ha sido hecho, fue hecho. La traducción del Nuevo Mundo dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Nótese cómo está escrito aquí la palabra Dios, con D minúscula. Ellos argumentan que como Jesucristo no es Dios, no se le puede dar una D mayúscula. Aquí hay una contradicción. Entonces, Jesucristo para ellos es un Dios chiquito, por decirlo así. Entonces, ahí empieza ya una contradicción en este texto. No lo reconocen como Dios supremo, pero sí lo reconocen como un semidios, vamos a llamarlo así. Es algo totalmente disparatado, si me permiten la expresión. Tito 2, 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se junten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándoles fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La de los testigos de Jehová dice que los esclavos estén en sujeción a sus dueños en todas las cosas y les sean de buen agrado, no siendo respondones, no cometiendo robos, ni desplegando buena fidelidad, sino desplegando buena fidelidad a plenitud, para que en todas las cosas adornen las enseñanzas de nuestro Salvador Dios. Nótense aquí también una contradicción. No reconocen a Jesucristo, no lo reconocen como Dios. Y sin embargo aquí lo están reconociendo como nuestro Salvador, Dios. Entonces, ¿Jesucristo sí es Dios o no es Dios? Tito 2:13. Agradando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Mientras guardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro, Cristo Jesús. Aquí ya están separando lo que es el gran Dios y lo que es el Salvador, que es Cristo Jesús. Pero noten con la diferencia del texto anterior, que están reconociendo que el Salvador es Dios. Y aquí ya están separando que el Salvador es Cristo, no es Dios. Bien, ahora vamos a seguir con Lucas 23:43. Este es un texto, hermanos, fundamental. Vamos a ver por qué. Entonces Jesús le dijo, está hablando al malhechor que murió crucificado y lo reconoció a nuestro Señor ahí en la cruz.
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a recordar que los testigos de Jehová no reconocen la existencia de un cielo ni un infierno esperando a los creyentes. Para ellos, creen que todos vamos a heredar la tierra. No tenemos nosotros por qué ir al cielo si nosotros somos creyentes. Por eso es que para justificar esa doctrina, fíjense bien cómo separan las cosas. Y él le dijo, verdaderamente te digo, hoy, dos puntos, estarás conmigo en el paraíso. Allí, por estos dos puntos, están cambiando totalmente el sentido de lo que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo hacia ese malhechor que a último momento reconoció quién era nuestro Señor. Por estos puntos, ya aquí le está negando el cielo a este malhechor y le dice que estará con él en el paraíso. El paraíso para los testigos de Jehová es la herencia que va a haber aquí en la tierra después de que se destruya todo en un Armagedón. Bien, por eso y muchos textos más, yo no recomiendo que se utilice la traducción del Nuevo Mundo para un estudio bíblico serio. Dentro de los testigos de Jehová existen o están compuestas por varias entidades. Primero, los testigos de Jehová, ellos se dicen ser que es una organización y la cual está gobernada por el cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante son el pequeño grupito que todavía no se va al cielo, que son los únicos escogidos que se van al cielo, los 144,000 que menciona el libro de Apocalipsis. Los poquitos que quedan aquí en la tierra son los que componen el cuerpo gobernante y ellos son los que emanan toda la traducción, de todas las publicaciones que sacan los testigos de Jehová, la Atalaya, el Despertar y todos los libros que ellos sacan, todo lo hace el cuerpo gobernante. Incluso los ancianos o los pastores de esas entidades, ellos no son libres de hacer un bosquejo. Ellos se adaptan a lo que el cuerpo gobernante les digan que deben de decir. Bien, con esto ya es un esbozo de la Biblia que no debemos estudiar. Tal vez para comparativa sí, pero para estudiar no. Ahora, antes de entrar de lleno a las siguientes comparaciones, quisiera hacer un esbozo rápido de lo que es el texto recibido. El texto recibido, vamos a recordar que son aquellos manuscritos que recibieron los primeros traductores de las Santas Escrituras, de lo que fueron heredando, los pergaminos que fueron heredando, del material que hubo más o menos alrededor del año 1400, que fue cuando ya se empezó a conformar la Biblia tal y como la tenemos ahora. En ese texto recibido existe un eslogan: tan literal como sea posible, tan libre como sea necesario. Al ratito vamos a ver ejemplos de cómo son estos eslogans, cómo funciona. Pero aquí se trata de hacer una traducción prácticamente palabra por palabra de los pergaminos que en ese año tenían a su alcance. Posteriormente también existe lo que llamamos el texto crítico. Su eslogan es tan libre como sea posible y tan literal como sea necesario. Es decir, en ocasiones el texto narra un mensaje que por el lenguaje a lo mejor es un poco confuso traducirlo. Entonces, ahí se utiliza el texto crítico para dar a conocer lo que es el mensaje sin apegarnos al 100% a la literalidad del texto. Por eso dice, tan libre como sea posible, tan literal como sea necesario.
Vamos a ver más adelante cómo funciona esto. Afortunadamente, en 1947 se realizó un hecho histórico en nuestra humanidad. Se descubrió los rollos del Mar Muerto. Fue un descubrimiento tan loable porque se descubrieron más de 5,000 rollos de la Biblia o de los escritos antiguos que daban veracidad a los escritos actuales. Sin embargo, a la hora de hacer las traducciones con base a los nuevos pergaminos encontrados, encontraron ciertas diferencias en cuanto a las traducciones. Miren, vamos a ver algunos de ellos. Vamos a hacer unas comparaciones de la Biblia Reina Valera, la Biblia de las Américas y Dios habla hoy. Marcos 9:29. La Reina Valera dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. La Biblia de las Américas dice, Jesús les contestó, esta clase de espíritu malo solo se puede expulsar por medio de la oración. Dios habla hoy. Jesús les contestó, esta clase de espíritu malo solo se puede expulsar por medio de la oración. Y ustedes dirán, y bueno, ¿y aquí en estas versiones dónde quedó el ayuno? Porque la Reina Valera dice que con oración y ayuno. Bien, esto es muy fácil de explicar. Recordemos que la Reina Valera, como aquí lo dice, 1960, fue una revisión de la Reina Valera de una versión más atrás, pero una revisión y una traducción de una Biblia no se hace en un mes o en 2 meses. Pueden pasar años. Incluso por ahí se menciona que la Biblia de las Américas tardaron hasta 10 años en hacer la traducción. Cuando se descubrieron los pergaminos del Mar Muerto, todavía las personas que hicieron la revisión de la 960 no tenían acceso a esos pergaminos. Entonces, ellos hicieron su revisión con base a los pergaminos que ya tenían en 1400 de aquel entonces. Cuando se creó o se hizo la traducción de la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, y las nuevas traducciones ya tuvieron acceso a los nuevos pergaminos, a los pergaminos que se habían encontrado, digo, no son nuevos, porque incluso son más antiguos incluso que los pergaminos en los que se basaron los padres de las traducciones. Bien, en esos pergaminos se encontraron que la palabra ayuno no existía. Entonces, como ellos fielmente quisieron adaptarse a al texto recibido mediante los pergaminos, entonces por eso no existe la palabra ayuno. Además de que un erudito un erudito teólogo dice que es mejor quitar la palabra ayuno porque si no se podría malinterpretar como si fuera un rito. O sea, que tiene que ser oración y ayuno. Si yo no hago ayuno y nada más oración, estaría incompleta la receta, vamos a llamarlo así. Lo cual totalmente tergiversa el mensaje. Entonces aquí lo confiable, con base a los pergaminos encontrados en el Mar Muerto, tanto la Biblia de las Américas como Dios habla hoy se apegan a esos pergaminos, a esos escritos originales. Ahora, no con esto se está diciendo que la Reina Valera esté equivocada. No. Porque a final de cuentas, oración y ayuno. El ayuno, que es otro tema también que a lo mejor en su momento vamos a tocar, no quiere decir que es forzosamente un requisito para poder vencer al enemigo. No.
El ayuno es un requisito para tener una mejor comunión con Dios. No es un ingrediente para hacer guerra. Es un ingrediente para tener una mejor relación con Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí me explico? Entonces, no está equivocada la Reina Valera en lo absoluto. Aquí la Reina Valera hace hincapié a que tenemos que tener una relación fraternizada con nuestro Creador. Eso es lo que se refiere a la Reina Valera. Bien, vamos a continuar con otra traducción. Segunda Timoteo 3:16, que es un texto que debemos haber memorizado, ¿eh? No se me olviden. En Reina Valera, 1960, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia de las Tápate la Américas, boca, ¿eh? toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, traducción del lenguaje actual. ¿Qué dice? Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarle y corregirla y para mostrarle cómo vivir. Aquí lo que cambia es la palabra Biblia. Tanto en la Reina Valera como en las Américas dice toda escritura y aquí dice Biblia. Si nos ponemos estrictos, si nos ponemos exigentes, podríamos decir que la traducción del lenguaje actual está incorrecta. ¿Por qué? Porque en los tiempos del apóstol Pablo todavía no había Biblia. Entonces, ¿cómo se atreven los traductores a mencionar la Biblia si todavía no había Biblia como tal en aquellos tiempos? Tiene una razón de ser. Al ratito lo vamos a ver, lo vamos a repetir este estudio. Otro texto. Hechos 8:37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este texto hace alusión de cuando Felipe evangelizó a un eunuco y le habló de Cristo, porque él estaba leyendo el libro de Isaías, si no mal recuerdo, y no le entendía. Entonces Felipe se acercó y le dijo, yo te voy a enseñar, yo te voy a ayudar a entenderla. Lo evangelizó y le dijo, oye, mira, allí hay agua. ¿Qué me impide para bautizarme? Entonces Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si se dan cuenta, la Biblia de las Américas prácticamente dice exactamente lo mismo. Pero en traducción del lenguaje actual no existe ese texto, ese versículo. ¿Por qué? Es exactamente lo que habíamos comentado. Mira, Erasmo fue uno de los padres de la traducción de la Biblia. Fue uno de los que tradujo del griego y del latín y lo empezó a españolizar en la traducción. Sin embargo, él recibió en aquel entonces los únicos recursos que tenía. No tenía más recursos más que los pergaminos que fue recibiendo. Por eso se llama texto recibido, que fue recibiendo. Pero en esos pergaminos se presume que muchos estudiosos anteriores a él hicieron anotaciones sobre esos pergaminos. Es como cuando usted en su Biblia de uso rudo, vamos a llamarlo así, tiene usted una Biblia en la de que en el canto o arriba o abajo, donde sea, usted se atreve a poner anotaciones. Es más o menos parecido a lo que pasó. Entonces, esos traductores, pioneros en la traducción para varios idiomas, utilizaron esas paráfrasis para añadirlas a la Biblia, a la que tenemos comúnmente hoy conocida como la Reina Valera. Incluso
la Biblia de las Américas, pese a que es una Biblia más moderna, mucho más moderna que la 1960, también hizo uso de esas paráfrasis. Ahora, vamos a recordar lo que dijo Juan en Apocalipsis y lo que escribió Moisés en Deuteronomio. Parafraseando dice, hay de aquel que le añada o le quita a este libro, porque si no se le aplicarán las plagas que contiene. Entonces, con esto, a lo mejor usted dirá, bueno, pues no se supone que iba a ser maldita la persona que iba a añadirle o a quitarle a la Biblia. Aquí lo único que se está haciendo es que se está utilizando, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, la paráfrasis para poder entender el mensaje de lo que quiere decir el contexto de ese versículo. En traducción del lenguaje actual, vamos a recordar que esa traducción está hecha con una traducción dinámica, es decir, no está literalmente hecha de palabra por palabra la traducción, sino que captan el mensaje y lo tratan de expresar. Entonces, por eso es que esta traducción no tiene este versículo, porque seguramente en el contexto, ya sea anterior o posterior a ese versículo, ya viene explícita esa explicación. Vamos a seguir más o menos con otro ejemplo para que vean cómo se muestra. Miren, por ejemplo, este es un texto donde se da énfasis a una verdad doctrinal que los cristianos tenemos, que es la Trinidad. La Reina Valera en 1 Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. La Biblia de las Américas, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. Y en traducción del lenguaje actual dice, son tres los que enseñan que esto es verdad. No dice nada acerca del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo. Volvemos a lo mismo. Los pergaminos originales encontrados en 1947 dice exactamente eso. Hasta aquí, nada más. Esto es lo que realmente está escrito en esos pergaminos. Esto ya es una paráfrasis. Ahora, esto no altera para nada el mensaje, al contrario, lo ratifica. Entonces, no es malo o no está penado o no está maldito la persona que esté usando esta paráfrasis, que esté añadiendo ese texto. Nuevamente, esto es lo que realmente dicen los pergaminos encontrados, que son de tiempo mucho más atrás de los pergaminos que usaron los padres de traducción que encontraron esas paráfrasis. Sin embargo, no distorsionan para nada una verdad absoluta. Entonces, por lo tanto, no hay penalización en este sentido. Antes que otra cosa, vamos a hacer este ejercicio. Lean esta frase dominguera. Tenemos una vaquita para hacer unas carnitas en friega. Exactamente. ¿Usted sabe el significado de esta frase? Dice, compadre, organicemos una vaquita. ¿Qué es una vaquita para nosotros? Una colecta. Una colecta, muy bien dicho. Es una colecta. Para hacer unas carnitas en friega. ¿Qué quiere decir en friega? Rápido. Rápido, así es. Y para hacer unas carnitas. Ok, así vamos a dejarla. Si esta frase la tradujéramos hacia el español europeo, compadre, desconozco mucho si haya allá también esa palabra, compadre. Pero, por ejemplo, si lo tradujéramos en inglés, no existe la palabra compadre. La palabra compadre no existe. Existe la palabra padrino, que es good fathers, si no mal recuerdo.
pero la palabra compadre no existe. Entonces, si tradujéramos esto así tal como está, hacia el inglés o hacia el español europeo, tendríamos que buscar palabras o incluso hasta alterar el orden de la frase para poder dar a entender el mensaje. Por ejemplo, se me está ocurriendo, en vez de decir compadre, vamos a decir amigo mío o, no sé, amigo íntimo, no sé, amigo mío. Organicemos una colecta para hacer, a ver, Comida. ayúdenme. ¿Mande usted? Para hacer, no sé, un Banquete. banquete. Ándele, un banquete, pero rápido. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo muy ínfimo, pero es un ejemplo de lo laborioso que puede ser una traducción de un lenguaje con cierto, vamos a llamarlo así, con cierto mexicanismo hacia otras entidades. Miren, otra frase. ¿Ya te cayó el 20? Si usted se la dice a un español que viva allá en Madrid, por ejemplo, le dice, ¿ya te cayó el 20? ¿Qué cree que le diga el madrileño? Pues no te entiendo, ¿qué es el 20? Y sobre todo, si ya me cayó, pues, ¿qué me tiene que caer? Aquí, en México, sabemos perfectamente qué significa ya te cayó el 20. Y más sobre todo los que tenemos más de 30 años, ¿no? ¿Por qué? Porque antes incluso todavía se siguen usando, si no mal recuerdo, los teléfonos eran de moneditas y de a 20 centavos. Y usted tenía derecho a usar el teléfono, si no mal recuerdo, por 3 minutos cada 20 centavos. Y cada vez que entraba la llamada, se oía cómo caía el 20 por dentro del mecanismo del teléfono. Bien, esa frase coloquial la acuñamos nosotros para decir, ¿ya me entendiste? ¿Ya te cayó el 20? Son mexicanismos, son modismos que nosotros tenemos para podernos dar a entender. Pues, ¿qué le cuento? Que también allá en los años de nuestro Señor Jesucristo, había hebraísmos, había arameísmos, y en el griego, pues no sé cómo se le podría llamar, greiguismos, pero vaya, había modismos en el lenguaje en el que ellos sabían y entendían a lo que se estaba dando a entender. ¿Se acuerdan de aquel versículo que dice Cristo cuando un hombre bastante rico le dijo, Señor, qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Y le dijo, pues obedece los mandamientos. Y dice, pues yo fui criado con ellos y todos los obedezco. Ah, pues ahora ve y vende tus posesiones y da el dinero a los pobres. Y el rico, entristecido, se fue porque no quería deshacerse de sus posesiones. Y allí el Señor Jesús dijo un arameísmo, vamos a llamarlo así, que todo el mundo entendió. Pero cuando se hizo la traducción literal, el texto recibido a nuestra época, como que no la captábamos. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entra al reino de los cielos. El ojo de una aguja, si nosotros lo traducimos a nuestro lenguaje, pues nos imaginamos que un camello puede entrar por el ojo de una aguja, ¿no? Como si fuera un hilo, que prácticamente es imposible. Y sin embargo dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. O sea, ahí, si lo tomamos literalmente a nuestro idioma, entenderíamos que Cristo está en contra de los ricos, cosa que está totalmente tergiversado. Nada que ver con ese mensaje. En aquel entonces,
el ojo de una aguja no era el ojo para entrar el hilito. Era una construcción muy angosta, muy angosta, que apenas el camello puede pasar. Y sin embargo, era pasillos para que el camello entrara. Pero a los jinetes de esos animales les costaba trabajo pasar con el camello, porque realmente era tan angosto y el camello era tan ciscado de ver tan cerrado la construcción, que se negaba a pasar por el ojo de la aguja. Y así lo conocían ellos, esa construcción. Sin embargo, no era imposible, era difícil, pero no era imposible. Si lo traducimos o lo practicamos literalmente hablando, a nuestro castellano, diríamos que es imposible que un rico entre al reino de los cielos. Fíjense bien con lo que conlleva esa parte. Vamos a seguir con otra traducción. Juan 1:39. Aquí esta es muy importante, sobre todo con el ejemplo que pusimos con el compadre y las carnitas y todo. Fíjense bien. En la Reina Valera dice, y les dijo, venid y ved. Fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. ¿Quién de ustedes saben qué es la hora 10? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque está dicho con un arameísmo. Lo mismo la Biblia de las Américas. Se tradujo palabra por palabra. Y él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10. Nuevamente, al ser una traducción literal, heredaron el mismo arameísmo. La traducción del lenguaje actual, ¿qué dice? Síganme y lo verán, contestó Jesús. Ellos fueron y vieron dónde vivía Jesús, y como eran casi las 4 de la tarde, quedaron con él por el resto del día. Ahora les pregunto, ¿qué significa la hora 10? Ya se los dijo la traducción, lenguaje actual, las 4 de la tarde. Ya me di a entender cómo la traducción dinámica no hace una traducción literal palabra por palabra, sino que expresa el mensaje que viene intrínseco en ese texto para que sea más entendible. ¿Sí? Entonces, ahorita ya descubrimos algo, que la hora 10 para los judíos es más o menos las 4 de la tarde. Qué interesante, ¿verdad? Otro texto, vamos a repetir otra vez, con base a ese ejemplo que pusimos, 2 Timoteo 3:16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Lo mismo, la Biblia de las Américas prácticamente dice lo mismo, y traducción del lenguaje actual dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarle, corregirle y para mostrarle cómo debe vivir. Si bien es cierto que la Biblia, tal como es, no estaba ya diseñada en los tiempos de Pablo, aquí se usó esta traducción para que fuera entendible el mensaje. Todo lo que está escrito en la Biblia es mensaje de Dios. Entonces, no es que nos pongamos exquisitos en la parte donde nosotros tengamos que ser literales en cuanto a que la Biblia no estaba configurada tal como es en los tiempos de Pablo. No, la traducción del lenguaje actual la usó así para darnos a entender el mensaje que viene intrínseco en ese texto. Ok, con todo esto, ya vimos que existen lo que son los textos críticos, los textos recibidos, las traducciones dinámicas, y ya vimos que las Biblias en sí
tienen una razón del por qué están traducidas como las conocemos hoy. Ahora, si ustedes me preguntan, ok, en conclusión, ¿cuál Biblia es la que más debemos usar? Yo aquí, por razones prácticas y razones de tiempo y para esa charla, utilicé nada más 3 versiones. Ustedes díganme, ¿les pareció inhóspita? ¿Les pareció no creíble alguna de estas 3 Biblias? Definitivamente creo que las 3 pueden ser usadas. Pero también tenemos que ver para qué fin la vamos a usar. Yo les voy a dar mi comentario personal y no quiere decir que es como ustedes lo tengan que hacer. Es la forma en cómo yo me acomodo mucho para hacer mis devocionales y mis charlas y todo, porque así es como a mí me ha gustado y he encontrado mucha facilidad para encontrar textos bíblicos y hacer comparaciones. Yo en lo personal, si yo quiero hacer devocionales y estudios, mi primer Biblia de uso es la Biblia de las Américas. Posteriormente, uso la Biblia, la Reina Valera 1602, la que comúnmente se le llama la Biblia purificada. Es una versión, no recuerdo si es 1 o 2 antes de llegar a la 960. Y por supuesto, por último, tengo la Reina Valera 1960. Estas 3 Biblias, su servidor, en ese orden es como yo me acomodo para hacer mis estudios y mis devocionales. Sin embargo, para evangelizar, para enseñar, no uso mucho estas Biblias. Yo recomiendo usar las Biblias, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia del Lenguaje Actual y la de Dios Habla Hoy. Son Biblias con un lenguaje que para una persona que apenas está conociendo palabra de Dios, son las que yo recomiendo que usen. Son Biblias muy fáciles de entender, pero que no distorsionan mucho el mensaje para que sea entendible. Insisto, para lo que se refiere a devocionales, estudios, incluso hasta prédicas, yo me acomodo y yo sugiero utilizar cualquiera de estas Biblias, no en este orden, cualquiera de esas. Obviamente hay más Biblias, ¿sí? Pero son las que yo conozco o domino un poquito más y por eso las recomiendo. Para evangelizar, estas son unas Biblias muy, muy fáciles para poder dar a conocer el Evangelio a las personas que son nuevas en la palabra de Dios. Mis hermanos, con esto damos por terminada la serie de Conociendo la Biblia. Ha sido muy gratificante, ha sido muy bonito, ha sido una labor de investigación ardua, créanme, a mí también me ha sorprendido encontrar muchos detalles que con mucho gusto se los externo y que podemos extendernos muchísimo más al respecto. O sea, este tema de cómo se conformó la Biblia, cómo se fue haciendo, es amplísimo. Prácticamente me atrevería a decir que incluso hasta podría salir de ahí todo un tema para enciclopedia. Ahorita nada más vimos lo básico, elemental, lo que son las Biblias, las traducciones, y cuál es la que se puede adaptar a nosotros. Nosotros por tradición, por comodidad, por lo que sea, usamos mucho la Reina Valera 1960, lo cual está perfecta. Es una traducción que está apegada a lo literal, palabra por palabra. Ya usted, ya se lo dejo de tarea, lea Biblia, investigue con cuál se acomoda más y haga su propio criterio, Ya tenemos bases para poder hacer nuestro propio criterio. De todos modos, si tiene alguna duda o algo, no duden en escribirme y con mucho gusto contestamos alguna pregunta. Y si no me la sé la respuesta, pues me la llevo de tarea y con mucho gusto la platicamos. Mis hermanos, ha sido un placer, un verdadero honor compartir con ustedes esta serie. Es algo muy bonito. Y ahorita lo que comentaba al principio para los que se incorporaron más tarde,
Con este estudio damos por terminada la serie Conociendo la Biblia. Y también damos por terminado el año. ¿Y qué les parece si nos despedimos mediante una oración y que Dios esté con nosotros durante estos días? Amén. Padre Celestial, qué bueno eres, Señor, con nosotros. Nos permites estar reunidos en este momento sin algún mérito propio, Señor. Sabemos que por nuestras obras, por nuestros méritos, no merecemos nada, sino es por tu gracia que estamos aquí reunidos. Te alabamos y te agradecemos esta oportunidad de vida y de tiempo que nos permites para conocer un poco más de lo que es tu palabra, para conocerte a ti, Señor, que es lo que más nos debe importar. Te agradecemos todo este tiempo y te doy gracias por la vida de mis hermanos que han hecho lo posible por estar aquí presentes fielmente para que nos instruyamos todos al mismo tiempo sobre lo que es tu conocimiento. Llénanos de ese conocimiento, Señor. El apóstol Pablo en cada momento, en cada una de sus cartas, nos instaba a que seamos llenos del conocimiento para que también el Espíritu Santo obre con llenura. Te agradecemos, Padre, el hecho de que también estemos culminando un año, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que se está viviendo, nos mantienes aquí con vida, nos mantienes aquí lúcidos para que tengamos la oportunidad de seguir conociéndote más y sobre todo de darte a conocer a las demás personas. Porque es tan grande tu amor, Señor, tan grande es tu misericordia, que no quieres que se pierda alguno. Al contrario, quieres que más almas lleguen a conocerte para que alcancen esa salvación que tú nos has provisto. Gracias, Padre, por todo lo que nos has brindado y te pedimos bendición, pedimos tu presencia ahora en estas festividades que significan para los cristianos algo muy significativo, algo que para nosotros significa mucho porque si no hubiera sido porque tú hayas venido aquí en la tierra, seguramente no hubiéramos alcanzado salvación alguna porque todos estamos destituidos de tu presencia. Mas por la gracia de nuestro Señor Cristo Jesús, por la muerte y la sangre que derramó por nosotros, es como tenemos esa salvación. Gracias, Dios, por acordarte de nosotros y por darnos la salvación que tanto anhelamos, que no merecemos, pero sí la anhelamos y que tú nos las has otorgado. Gracias, Dios, y que este tiempo sea de reflexión para que cada uno de nosotros en nuestros hogares, lejos de estar ansiosos por saber de regalos, por saber de familiares, por saber de cenas, por saber de lo que más se acostumbra en este momento, ayúdanos, enséñanos a reflexionar sobre ti. Tú mereces toda la honra, toda la gloria y más en estos tiempos de reflexión, que nos ayudes a hacer un inventario, que escudriñes nuestro corazón y sacas a flote todo lo que debamos de confesarte, Padre, para que tú seas nuestro abogado ante nuestro Dios Padre. Señor, estamos tan agradecidos contigo que quisiéramos darte más de lo que tenemos. Sin embargo, te ofrendamos nuestras vidas y nuestros tiempos. Te pedimos, por favor, gracia, te pedimos bendición para que todos estemos aquí presentes el año que entra y sigamos gozosos reuniéndonos en tu nombre y conociéndote más. Gracias, Padre. Te agradecemos todo esto. En el poderoso nombre de nuestro Señor Cristo Jesús, te adoramos y te veneramos, te glorificamos, Señor. Amén.